9:34 de la mañana, seguimos con más aquí en A Tu Salud, la revista, y en nuestra sección de consulta médica nos acompaña la psicólogo Meury Rivero. Gracias por venir nuevamente y vamos a hablar sobre el síndrome de Ulises, también conocido como síndrome del emigrante con estrés crónico y múltiple. A ver, Meury, ¿por qué hablar del tema? ¿Por qué el síndrome de Ulises? Bueno, buenos días para todos, agradecidas por la invitación. Bueno, el síndrome de Ulises es el síndrome también conocido como el síndrome del desterrado, ¿no? Porque es en homenaje al personaje de la Ilíada que justamente pues no podía volver al lugar del cual partió. Entonces, aunque todo migrante pasa por lo que se llama el proceso de duelo migratorio, el síndrome de Ulises es algo mucho más complejo. ¿Okay? El duelo migratorio es el proceso normal, todas las reacciones emocionales que tiene una persona posterior a un proceso migratorio. ¿Por qué? Porque debe reconstruir su vida, debe pasar por un proceso adaptativo, pero además debe despedirse de su vida según la conocía en el país de origen. Sin embargo, el síndrome de Ulises ya es una complejización del duelo migratorio, una complicación, ¿ok? Porque se trata de un cuadro que une características de un cuadro depresivo con características de un cuadro de estrés crónico y de ansiedad, ¿ok? No es un diagnóstico que encontremos en el manual diagnóstico de los psicólogos en el DSM-4, ¿ok? DSM-5 en este momento, ¿no? Pero se trata de un fenómeno que ha estudiado en especial el doctor Achotegui en España con los migrantes de los países árabes, ¿ok? Que notaba que había una dificultad en el tema adaptativo dentro de los migrantes que llegaban a España, pero que además esto se caracterizaba porque eran personas bajo un profundo estrés, cuadros de ansiedad, depresión, porque una de las características es que sentían que no tenían un lugar al cual volver, que es lo que pasa con los países que están en conflicto. Entonces, este migrante se le agrega algo más, porque de una u otra forma los seres humanos tenemos arraigo, y cuando sentimos que ante el fracaso o la posibilidad de que no nos vaya tan bien, tenemos la posibilidad de volver, por ejemplo, a la casa materna. Nos da cierta tranquilidad. Exactamente. Pero cuando esa tranquilidad no se da, me imagino que pierden el piso. Eso es lo que sucede, exactamente eso. Es el sentir que ya no hay opción. Entonces, la ausencia de opción destapa esta crisis crónica, donde además se ve, digamos, agudizada por el tema de la presión que siente el migrante de tener que brindarle seguridad económica y emocional a las personas que ha dejado en el país del cual migró. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se trata? ¿Cómo se supera un problema emocional de este tipo? Es decir, el síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple. En el caso de ser diagnosticado, porque no todo el mundo conoce, fíjate que te hablé en puntual de quién lo está investigando, Exacto. ¿no? Porque no se investiga en todos lados, porque en este caso fue algo que llamó la atención acá en España por qué hacemos con los migrantes de los países árabes. Sin embargo, se ha visto en diferentes grupos de migrantes de distintos países que han pasado por procesos fuertes, ¿no? Donde las personas se sienten imposibilitados de volver al país de origen. Entonces, uno de los casos es, en algunos casos hay que acudir a la medicación porque las personas empiezan a desarrollar características de lo que es una crisis depresiva, y la depresión ya cuando es de moderada a severa no queda otra opción que la medicación, ¿sí? Pero también con terapia. Es decir, como es un cuadro agudo, requiere del acompañamiento de profesionales en la materia. Y es por eso que se empieza a investigar, porque hay grupos de apoyo en estos países para esos migrantes, porque si no se termina convirtiendo en un problema de salud pública, porque son personas que van a requerir medicación, y en algunos casos podemos hablar hasta de hospitalización, ¿sí? ¿Y qué es lo primero que debe asumir, y esto ya para terminar, un migrante que sabe que, bueno, no tiene quizás opción de regresar a su casa para superar pues ese cambio ya total y radical de lo que es su existencia, porque lo tiene que asumir, de hecho? Bueno, lo primero es indagar si en el sistema de salud pública, y es un elemento importante, tienen cabida, va a depender del país receptor, ¿sí? Por ejemplo, en España y en Chile sé de grupos de apoyo que realmente existen y que son de carácter gratuito. Lo primero es investigar si hay esa posibilidad, si la tienen, porque depende de la condición bajo la cual migraron,
también. El estatus. El estatus, exactamente, si ya están metidos dentro de la seguridad social y tienen acceso al sistema público. Eso es un elemento importante. Lo otro, si no tengo acceso, es buscar entonces un apoyo que sea de bajo presupuesto, pero atenderse, porque la tendencia no es a mejorar de forma automática Espontánea. o solo o espontánea, sino que la tendencia es a ir empeorando porque el estrés se une con la ansiedad y el cuadro se va agudizando en vez de encontrar mejoras. No, y a nivel orgánico me imagino que por la presión y todo ese malestar que se ha generado por la situación desconocida, se trastoca la bioquímica cerebral y por lo tanto ya al existir un daño orgánico, pues es mucho más difícil de corregir y se tiene que acudir a la medicación. Claro, hay una sobredosis, como digo yo, de cortisol en el cerebro y por supuesto la persona se inhibe su capacidad de análisis y síntesis, por tanto no consigue solución a los problemas de forma inmediata y por eso debe acompañarse de un especialista. Sin embargo, puede tomar algunas medidas preventivas, tales como, por ejemplo, participar en grupos que tengan que ver con el grupo del cual proviene. Es decir, si yo soy árabe, pues me reúno con la comunidad árabe. Si yo soy venezolano, me reúno con la comunidad venezolana, ¿sí? Un poco para fomentar esto del arraigo. Realizar algún tipo de actividad física en el espacio que tenemos, porque sabemos que el migrante tiene pocos espacios libres. Pero cuando lo tenga, pues realizar alguna actividad física que contribuya a que mi cerebro genere otro tipo de hormonas que contrarresten el efecto del cortisol. Y por otro lado, realizar alguna lista de aquellas cosas, por ejemplo, que yo sí puedo resolver considerando mi papel de migrante, que tiene que ver con el hecho de que tengo que pagar una renta, de que tengo que pagar mercado en un país donde no cuento con redes de apoyo. Bueno, muchísimas gracias a nuestra invitada Meuri Rivero, psicólogo. Hablamos del síndrome de Ulises, o lo que es lo mismo, síndrome del emigrante con estrés crónico y múltiple. ¿Tu cuenta de Instagram? @psiquepisovida. @psiquepisovida. Vamos a una pausa, al regreso más.